y disfrutamos de los derechos legales que tenemos por causa de su obra perfecta en la cruz. Te amamos enormemente, Señor, y te queremos decir que nuestra vida está totalmente incluida en tu vida, de tal manera que para nosotros el vivir ya definitivamente es Cristo. Y el morir, Señor, a la carne, el morir a los principios, a los rudimentos del mundo, tiene mucha ganancia para que Cristo sea expresado. Espíritu Santo, ilumina los ojos de nuestro entendimiento. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad y que toda la palabra que hoy se interprete produzca el crecimiento de Cristo en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo el Señor, amén. Hechos 1:12. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, y junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se encontraba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Ahí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Acéldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Y aquí es donde empieza esto a ponerse muy interesante. Definitivamente había una instrucción que el cuerpo apostólico de este tiempo no quedara incompleto. ¿Qué significa esto, Javier? Que todo el peso de la predicación con un fundamento apostólico no podía ser descuidado. ¿Por qué? Porque el principio de la operación del reino tenía que asegurarse. O sea, por eso vamos a ver después cosas tan fuertes como lo que le pasa a Ananías y a Zafira, ¿sí? Dios tiene que respaldar de una manera total las acciones de su cuerpo, expresado a través de los apóstoles, y no podía quedar un hueco. Si se había perdido uno, tenía que ser llenado. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección. Y aquí ya empieza a dar claves, ¿sí? Alguien que haya visto, que haya estado presente en este hecho de la resurrección. Uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor vivió entre nosotros. En otras palabras, que tenían información de primera mano de Cristo, lo que había hecho Cristo. Es un testigo, es una persona que iba a dar testimonio de lo que había oído, porque tarde o temprano estos apóstoles iban a tener que salir de la ciudad, iban a tener que expandir el reino, y tenían que ser personas que tuvieran información de primera mano, que no hubiera distorsión en la información, ¿verdad? Por lo tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Así que propusieron a dos, a José llamado Barsabás, el justo, y a Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Pero aquí hace un comentario muy importante en el 1:25: para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó.
Y de aquí partimos con un tema muy, muy interesante. Continuamente, mientras estamos enseñando la palabra, por diferentes situaciones hemos invitado personas a la congregación, su servidor también, que hemos recibido una unción apostólica, que es una función, ¿verdad? Cuando los títulos se utilizan para ejercer autoritarismo, esto está reprobado por Dios. Cuando las personas adquieren su identidad en base a un título, esto es algo que tampoco está en el plan divino. Pero desacreditar una función desacredita un orden que Dios ha establecido. La palabra apóstol principalmente tiene muchas connotaciones, pero en el griego es apostolos, es alguien que ha sido enviado. Y la mentalidad apostólica no solamente se considera como un enviado, sino alguien que prepara a otros para ser enviados. En otras palabras, es una persona que va a traer un orden de edificación. Es el primero que aparece en el orden de la edificación, según Efesios, sí, y también Primera de Corintios, donde dice que en este orden de edificación, primeramente apóstoles. Pero primeramente a veces se ha confundido como si primeramente fuera más importante que los demás. ¿Qué significará la palabra primeramente ahí? ¿Cuál será el contexto? Primeramente es primero en aparecer, o aparecer en un orden. En otras palabras, son los que en la edificación, son los que primeramente tienen que incidir en la edificación. ¿Qué es lo que primero se hace al edificar? Esto ya es a nivel de la construcción, poner el cimiento. Pero antes de poner el cimiento, ¿cuál será la actividad preponderante? Nivelan el terreno. ¿Perdón, mijo? Nivelan el terreno. Nivelar el terreno. Y antes de eso, antes de meter manos a la obra, interpretación de planos. Por eso Pablo dice, yo como, ¿quién se acuerda de la palabra que dice? Yo como perito arquitecto. En otras palabras, vamos a volver a un punto sumamente importante, que es entender un orden de edificación y un orden de pensamiento. Estamos ahí, desde el Congreso estamos atorados en ese tema, ¿verdad? El orden de pensamiento, ayer lo hablábamos también en el discipulado de finanzas. No es lo mismo un orden de pensamiento de acuerdo al mundo, no es lo mismo un orden de pensamiento de acuerdo a la religión, que un orden de pensamiento de acuerdo al reino. ¿Por qué está la gente confundida o por qué creen ustedes que la gente se opone al oficio apostólico? ¿Por qué cree, doctor, usted que hay tanta resistencia? Nomás con micrófono para que lo oigan, porque si no… Yo creo que influye mucho el tiempo que pasó desde el periodo de los apóstoles hasta cuando vuelve a nacer la idea de que son necesarios, siempre han sido necesarios los apóstoles, y aún ha habido apóstoles sin que se les llamara así, como por ejemplo Martín Lutero fue el apóstol de la Reforma porque sentó bases. Entonces, como que la gente se quedó con la idea de apóstoles solo los del tiempo de Jesús. Y llamados los del Cordero, ¿verdad? Los del Cordero, y si acaso aceptan también los de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Bernabé y otros. Pero realmente esto está basado mucho en una doctrina que se llama la doctrina de la cesación. La doctrina de la cesación en el cristianismo, en muchas denominaciones, es que tanto los oficios mencionados en Efesios como los dones del Espíritu Santo cesaron. Y definitivamente que pues ahora se está revirtiendo esa idea que antes dominaba, y muchísima gente está abriendo los ojos ya de hará unos 20, 30 años para acá, que los ministerios de Efesios 5, sí, el de profeta y del apóstol, están vigentes
hasta el día de hoy y que siempre ha habido, que nunca se han acabado, aunque no se les haya reconocido como tal. Y principalmente Efesios 4, lo tendríamos que leer en el contexto del verbo, Efesios 4:11, donde habla de los 5 ministerios. Sí. Si me buscas, señora Gaby, Efesios 4:11, por favor, porque es bien importante. ¿Cuánto énfasis hicieron aquí los apóstoles? No nos salimos de Jerusalén sin que el 12º apóstol sea recuperado. Y es clave el versículo, si me lo proyectan otra vez, mi hijo, por favor, ahí, el que estaban proyectando ahorita, porque está hablando específicamente de esta tarea apostólica, Bueno, esta función apostólica. Sí. porque tenía bien clara la función de cuerpo, ¿no? Colegiado. Ellos tenían muy claro, mi hijo, que estos testigos iban a hablar verdades. ¿Qué tenían ellos? Vamos a decir, ¿qué textos sagrados tenían? Nada más el Antiguo Testamento, la Torá y los profetas, ¿verdad? No había escrito fundamentos todavía del Nuevo Testamento. Ellos iban a ser quienes enseñaran en base a lo que habían visto y oído y habían sido, ojo porque esto es clave, ellos no recibieron una instrucción tan precisa y tan clara en los 3 años porque se les hablaba por parábolas, inclusive para que no entendieran. ¿Dónde viene la capacitación que se les da como apóstoles? Después de resucitado, cuando estuvo 40 días con ellos. En otras palabras, en estos 40 días, estos apóstoles reciben una capacitación apostólica. Por eso está diciendo, necesita ser alguien que estuvo con nosotros para que tenga esta función. No vayan a basarse en fábulas, no vayan a basarse en que a lo mejor, tal vez, el espíritu de Capulina pueda hacer. No, tenían que ser personas que de primera mano hubieran recibido esta capacitación. Yo lo que creo es esto, que en esta capacitación, ¿qué factores se han de haber visto en esta capacitación de 40 días? Primero, los tuvo concentrados. Les quitó todo nivel de distracción. Segundo, empezó a hablarles al espíritu también ya. Capacitarlos a nivel espiritual. Todas las dudas que han de haber tenido fueron dispersas, o fueron ya disipadas, aclaradas. Entonces era imprescindible que una persona que hubiera llevado esa capacitación, porque 40 días, imagínense, de 10 horas diarias de capacitación, cumplieron una currícula de 400 horas de capacitación como mínimo. O sea, estamos hablando de muchas horas de entrenamiento, de ministración, de experiencias en el espíritu. O sea, todo lo que ellos vivieron era para que pudieran poder poner los fundamentos ahora de este nuevo pacto. Le estoy seguro que les habló también de cómo se interpretaba la ley y los profetas en este nuevo pacto. Estoy plenamente seguro que no los capacitó en el antiguo pacto, los capacitó en el nuevo pacto. ¿Por qué ya no podría capacitarlos en el antiguo pacto? Ya no estaba vigente, estaba obsoleto. Entonces, ¿qué es lo que ha de haber hecho? Lo más seguro es decirles, del antiguo pacto, lo que eran las sombras, en la realidad es esto. Lo que eran tipos, ahora se cumple en esto. La tarea de la capacitación es sumamente importante. Por eso, una persona que no se discipula de una manera sistemática, seguirá teniendo un espíritu aprobado, pero una mente desordenada. O sea, si usted me preguntara, ¿el discipulado qué intención tiene? No es de que la gente sepa más Biblia, sino que pueda ordenar su pensamiento. ¿Cuánta gente tiene un conocimiento de la Biblia hasta, al revés y al derecho, Gaby? ¿Cuántos filósofos conocen la Biblia? ¿Cuántos ateos conocen la Biblia? ¿Cuántos historiadores conocen la Biblia? Lo que no hay es un orden mental. Esto es una definición muy personal, pero yo definitivamente creo que la tarea principal de discipulado es ayudar
a la revelación de Cristo y a ordenar el pensamiento, a llegar a un orden de pensamiento. Entonces buscábamos Efesios 4:11 para entender la importancia de esta tarea apostólica, pero ¿cómo el apóstol Pablo, qué dice de los apóstoles en Efesios 4:11, Gaby? Según la traducción OJB dice, y él dio a algunos el ser enviados, a otros profetas, a otros les dio el regalo de ser usados en el acercamiento a los esfuerzos por Jesucristo, a otros supervisando espiritualmente, overseers, como viéndolos por encima, quienes son pastores y maestros en la congregación. Ok, ahí hay una connotación más amplia de los verbos, pero Efesios 4:11, si me lo ponen en la pantalla, de acuerdo a NBI, nos da un poquito más luz, de acuerdo a las palabras. Él mismo constituyó, y esta palabra, la palabra constituir, es un término religioso, es un término jurídico, es un término legal. Otra vez, nos vamos a dar cuenta cómo toda la administración del reino tiene términos jurídicos. Lo que leíamos, lo que veíamos en el Congreso de Mujeres, Colosenses, todo lo que tenía que ver con tronos, poderes, son términos jurídicos de un reino. Entonces aquí lo que está diciendo, si me lo puede poner tantito más, mijo. Él mismo constituyó, esto es jurídico completamente, constituir, ¿sí? Viene al nivel de constitución. En otras palabras, es algo legal y que tiene un peso del mismo peso que emana en una constitución. O sea, un peso legal y de orden. A unos apóstoles, pero la palabra constituyó, esto es bien importante entenderla, para nosotros la estamos leyendo en castellano, y en qué tiempo está constituido, en qué tiempo está conjugado el verbo constituir. Verbo pasado, constituyó. Pero en griego no está en tiempo pasado. Si quiere ya quitar la imagen, me dijo, no hay problema. En el griego hay un tiempo para conjugar verbos que no existe en el castellano. El tiempo se llama aoristos. El tiempo aoristos es como un presente continuo. Hay varios verbos en la escritura que en el griego no nos dan la información completa. En el griego el presente perfecto o el presente continuo, perdón, es como si la acción nunca terminara o siempre siquiera continuo. En otras palabras, porque de tal manera amó. Para nosotros en castellano, amó tiempo pasado, significaría que ya no lo ama. Amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito, tiempo pasado. En el presente, pues en el aoristo es, de tal manera amó, ama y seguirá amando. Constituyó es, constituyó, constituye y seguirá constituyendo. La pregunta es, si ya están escritas las cartas de los apóstoles, ¿para qué sigue constituyendo? A ver, doctor, aquí estoy tirando una curvotota, ¿verdad? ¿Para qué? Porque mucha gente dice esto, Pastor Sergio. Mucha gente dice, bueno, en esta filosofía cesacionista que habla el doctor, de la cesación significa de que cesó, cesar, ¿sí? El cesacionismo dice, amputamos dos funciones, la del apóstol y del profeta, pum, cesaron, y cesaron los dones. Esto principalmente, para que usted sepa, es una doctrina que proviene de una denominación, de una de las denominaciones históricas más importantes, que no creen en la función de los dones. Pero no se quedaron solamente con los dones, amputan dos de las funciones, porque dicen, si ya está escrito el canon del Nuevo Testamento, no se necesitan más apóstoles. Pero aquí hay un problema vital,
que a lo mejor el pastor Sergio quiere comentar, ¿verdad? Sí, pues en relación a lo que decía apóstol de constituir, que era como un término legal, la palabra en griego es didomi o didomi, y me llama la atención que hay algunas otras escrituras en donde se utilizó, y una de ellas, por ejemplo, es en la parábola del hijo pródigo, y dice que cuando se le dio el anillo, es la palabra que se utiliza de didomi o didomi, que nosotros sabemos que el anillo representaba autoridad, Claro. que el sello del anillo era el que daba, a través de un decreto, el que daba la firma de quien emitía algún decreto. Entonces, pues podemos ver que sí, definitivamente era algo institucional, era algo legal, era un puesto de autoridad, algo que ellos podían ejercer. Así es. Y no me responden la pregunta, no se animan a... La pregunta es, en esta mentalidad cesacionista, al decir, ya se escribió el canon del Nuevo Testamento por los apóstoles, cesaron. O sea, esa es una de las figuras de la gente, de lo que la gente cree que cesó, ¿me explico? ¿Usted qué opina de eso, doctor? Bueno, yo lo que opino es que mucha gente tiene la idea que el Espíritu Santo es una persona, como lo entendemos nosotros, divina, ¿verdad? Estática, que no se mueve. Y sin embargo, sabemos que sí, el Espíritu Santo se mueve, no solo por medio de los avivamientos, sino por medio de revelaciones. Está en constante movimiento. Desde el Génesis vemos que el Espíritu Santo se movía sobre la faz del abismo. Entonces, no podemos quedarnos con una revelación antigua, ¿verdad? Cuando estamos viendo que definitivamente hay un cambio en el verdadero hecho, y también en que coinciden muchas personas que se han dedicado al estudio, que se han dedicado a la meditación, que se han dedicado a la oración y están descubriendo esas verdades. Y este es un error, que la gente tiene miedo de que cuando se empieza a enseñar sobre una verdad como la verdad presente, estamos enseñando doctrinas falsas, y no es ninguna doctrina falsa. Lo que pasa es que el Espíritu Santo, antes del tiempo en que fue revelado eso, no hubo nadie que viera esa revelación, y llega el tiempo en que esa revelación empieza a funcionar y es activo. A ver, pastor Sergio y luego Javier, claro que sí. Bueno, también un poco más enfocado a la pregunta expresa que hacía apóstol, hay que entender que Jesús como tal estuvo limitado a un tiempo y un espacio. Él tenía que venir a cumplir una asignación en un tiempo y espacio específico, pero lo que él vino a instituir fue un nuevo pacto, algo que iba a quedar definido y establecido de manera hasta la actualidad y hasta que se cumplan los tiempos. Entonces es muy cerrado el pensar que lo que él instituyó en ese momento tendría que cesar, hablando expresamente de los ministerios y refiriéndome, por ejemplo, a la posición de apóstol principalmente. Sabemos que el Hijo estableció 5 ministerios, que son los que hemos estado mencionando a través de Efesios 4:12, 11 y 12, pero hay que entender que Él estableció funciones, dones del Hijo, para que fueran manifestados a través del tiempo y para la edificación de la iglesia. Y lo que pasa es que muchas veces la gente, lejos de entender la función de estos ministerios, lo ha visto como una posición o una situación jerárquica dentro de las personas, y no han entendido que lo que Cristo estableció en ese momento era porque era el tiempo en el que Él estaba presente en la tierra, pero no significa que al morir Él quedaría descartado esta situación. De hecho, sabemos que los apóstoles seguían apostolando o enviando a otras personas a poner el fundamento de lo que era este nuevo pacto que estaba siendo establecido. Entonces la gente se quedó con la imagen de apóstol como un título y no entendiendo lo que es la función de ser enviado. Entonces esto es sumamente importante entenderlo, porque si bien es cierto que en la actualidad ha habido un abuso del nombre del apóstol y como dicen por ahí, se ha suscitado una apostolitis, donde todo mundo, por querer tener una jerarquía, por querer tener un puesto, han incurrido en hacerse llamar apóstoles muchos,
sin entender lo que realmente es, que es una función que tienen que cumplir. Entonces, algo que tenemos que ver en esto es que es una función legítima de establecer un fundamento, tanto el apóstol como el profeta, y de ahí las demás funciones que son el pastor, el evangelista y el maestro, tienen que seguir coadyuvando de manera conjunta para la edificación de la iglesia. Entonces, sí es sumamente importante que la gente entienda que no es una cuestión de jerarquía, sino una función que se está llevando a cabo. Y dentro de este entendimiento tendríamos que saber, nada más haciéndolo como una manera lógica y un poquito a lo mejor para hacerlo didáctico, pues es como si las cosas que Jesús había establecido estando en la tierra al morir, él hubieran quedado descartadas todas. Y no fue así, o sea, las cosas continúan y no sé por qué razón en ocasiones se tiene una cerrazón en pensar que ciertas cosas sí tuvieron que haber cesado y otras cosas no, hablando de las funciones de los 5 ministerios. Entonces, a medida que logremos entender esto, no nos estaremos cerrando a poder entender todas estas situaciones, a poder recibir un fundamento correcto. Lo hemos visto, el nuevo pacto, tenemos un tiempo relativamente muy corto en estos 2000 años después de Jesús, en los que apenas se está empezando a entender muchas cosas. Y realmente fue porque no hubo, o de alguna manera no se le dio la importancia a los ministerios para que estuvieran estableciendo esta verdad presente. Y cómo llega un momento en donde empieza a haber un despertar de esto y mucha gente cree o tiene un ataque en contra de esto pensando que es algo incorrecto, pero es una manera más en la que vemos cómo la religión ha dañado tanto el progreso de la revelación presente, pero que también vemos que cada vez son más las personas que logran entender lo que Dios está revelando para este tiempo y se está manifestando y es algo exponencial y que ya no lo para nadie. Javier y luego el doctor. Gracias. Sí, qué interesante ahorita que mencionabas, Rafa, acerca de los diseños, de que todo empieza a partir desde ese punto, ¿no? Cuando Jesucristo empieza su ministerio, vemos que Él empieza a entrenar a los discípulos y después de cierto tiempo Él hace un llamado a los 12, cuando consolida a los 12 apóstoles que estarían más cercanos con Él. Ellos fueron entrenados en la predicación del Evangelio del Reino a través de todo este periodo. Sin embargo, aún en esos tiempos, para ellos era difícil entender mucho de lo que Él les enseñaba, porque no había sido revelado el Espíritu Santo todavía sobre sus vidas. Fue hasta después de la resurrección de Jesucristo que los entrenó durante 40 días, que ahorita bien mencionaba la señora Leti, los entrenó durante 40 días y viene sobre ellos el Espíritu Santo al grado de que 5,000 o más de 5,000 personas son convertidas, viene el Espíritu Santo sobre ellos y empieza la gente a trabajar junto con ellos. Ellos empiezan a manifestar obras que Jesucristo hacía. Hablamos de lo que fue la sanidad del inválido que estaba a la puerta de la hermosa, de la sinagoga, que tenía muchos años, 10 años ya paralítico, lo sanan. Y después vemos a Tabita, la señora que era una persona que amaba a Dios, que daba limonas y que agradaba a Dios. Fue la resurrección de ella y así diferentes sucesos que ellos empezaron a manifestar después de haber sido revelado en ellos lo que es el Evangelio del Reino. Y de ahí nacen otras personas, otros apóstoles, no sé si les podemos llamar de esa manera, pero estamos hablando de Esteban, de otros más que estaban con ellos, que servían y que hacían exactamente lo que ellos, el predicar el Evangelio a todas las naciones. Empezaban a salir fuera y posteriormente viene Saulo de Tarso, que es levantado por el mismo Jesucristo y decía, este me va a servir, este va a hacer y va a entender lo que es padecer por mí. Y empieza también su apostolado sirviendo al Señor. Entonces, en mi opinión, yo pienso que hay una mente cerrada en entender lo que es la importancia del apostolado, de el ser enviado y eso se entiende con una mente renovada, en donde podemos ver claramente que este ministerio está vigente y va a seguir vigente porque es la manera en cómo el diseño de Dios, el seguir predicando el Evangelio del Reino, debe perpetuarse hasta donde a Él le plazca. Y esto debe seguir y en mi opinión es vigente. Así es. Doctor. Y no quería dejar de pasar
porque es necesario cubrir también cómo algunas denominaciones no reconocen a los apóstoles, y ellos dicen que los apóstoles realmente de esta fecha son los misioneros. Una persona que queremos y estimamos mucho nos explicaba una vez que no todos los misioneros son apóstoles y que no todos los apóstoles son misioneros. Claro. Entonces hay que hacer esa distinción. Sí, aquí algo que es muy importante, como se llegó a una conclusión, ya escribieron el canon, ya cumplieron su función, desaparecen. La realidad es que nosotros tenemos que entender que las cartas apostólicas, lo que se tiene que sustraer es el espíritu de la palabra, así como los abogados hablan del espíritu de la ley. ¿Por qué? Porque en las cartas apostólicas vemos que siempre tocaban problemas locales, pero con principios universales o con principios del reino. De repente vemos una carta donde hay una especificación de la problemática de ese lugar. Por ejemplo, problemáticas que vemos que son diferentes en cada ciudad. En la ciudad de Corinto hay unas problemáticas que son muy claras. Están operando los dones del Espíritu a todo lo que dan, pero con un desorden terrible. Entra entonces el orden apostólico. Esta es la instrucción, ¿sí?, de cómo tienen que operar los dones. Pero aparte hay un problema de carácter terrible. Había una inmoralidad sexual en ese lugar que el apóstol tiene que corregir. Después vemos que en la segunda carta de los Corintios hay otro problema. Hay un problema de artritis en el codo, ¿sí? La gente no quiere ayudar a los de Jerusalén que tienen un problema económico seriosísimo. Y da a entender que ellos están en una posición financiera que pudieran ayudar, y tiene Pablo que decirles de otras ciudades donde están en una situación más precaria, ellos están ayudando para los hermanos de Jerusalén. De problemas que están siendo bien focalizados, se sacan principios eternos. Por ejemplo, la ley de la siembra y la cosecha, otra vez, en Corintios, otra vez es resaltada por el apóstol. O sea, lo que sembre se cosecha, y está hablando de finanzas. En la carta a Colosenses hay un terrible problema de mezcla de la filosofía griega con una religiosidad judía. Y tiene que entrar Pablo para decir, espérese tantito, ni griegos ni judíos, en Cristo está concentrada toda la deidad de Dios. Entonces, vemos cómo aunque el canon está escrito, la tarea de un apóstol es fundamentar sobre principios eternos del reino. ¿Sabría Dios? Estoy haciendo la pregunta, ¿sabría Dios, tendría claro Dios de que estas cartas y estas instrucciones pudieran ser sacadas de contexto? Por supuesto. Entonces, ¿a qué equivaldría una función de un apóstol? Si lo vemos desde una manera institucional. Primero puso el fundamento, ¿verdad? Puso el fundamento. Dejó claro que el fundamento no es negociable, porque el fundamento, ¿quién es? Es Cristo. Ok, entonces el fundamento no es negociable, es Cristo. Pero ahora, ¿cuál es la tarea del apóstol? Nada más decir que el fundamento es Cristo. Ojo, todavía sigo en el fundamento. El fundamento es Cristo. Pero si hubiera dicho, señores, el fundamento es Cristo, deja dudas. ¿Qué tipo de dudas deja? ¿Cuál Cristo? A ver, Willy. Bueno, yo creo que ahorita hablando de los apóstoles también entra en conflicto con las denominaciones por la autoridad, por el no sometimiento a la autoridad. Claro. Esa es una parte. Y ahorita de lo que habla, pues la función del apóstol es redireccionar. Exactamente, Willy. Cuando fíjese lo que tiene que decir Pablo. Mucha gente se imagina a Pablo como un tipo Superman, ¿no? Un hombre muy fuerte, muy entrón, muy definido. Los historiadores dicen que Pablo era una persona que probablemente tenía muchas carencias físicas. Hablan los historiadores, no lo tome a dogma, pero esto le puede servir.
una persona de muy baja talla, mal orador, fracturas en la nariz, calvo, débil, y a eso agréguele enfermedad en los ojos, agréguele la situación del aguijón, que era un mecanismo de aprendizaje de dependencia del Señor. En otras palabras, si viéramos a Pablo, diríamos, ¿qué onda con ese señor? O sea, por eso Pablo tiene que hablarles muy fuerte a los corintios y les dice, oigan, yo siempre los he tratado muy amorosamente, pero si quieren que los redireccione, dejen que llegue ahí con ustedes, porque a ustedes se les hace muy fuerte lo que yo escribo por las cartas. Pero si quieren conocerme, o sea, si se quieren dar un, como decimos en México, un entre, no tengo ningún problema. Porque el trabajo apostólico era con un trabajo de contener, ¿sí? No tanto de contender, sino la contención de la verdad, no de contienda, no, sino contener un recipiente. Otra vez vamos a volver al orden, a un orden. No se me salgan del orden, porque ya puse el fundamento de Cristo. El problema es cómo interpretan a Cristo. Por ejemplo, alguien, decía el apóstol Balistreri, algo muy importante que lo tenemos que aclarar. Pablo predicó continuamente al crucificado, al crucificado, al crucificado, y es muy importante entender el crucificado, porque si no se entiende el Cristo crucificado, siempre vamos a tener el estorbo del yo, para que el impartido fluya, pero no nos podemos quedar en el crucificado. Sí, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿eh? Es como decir, estudiaste ingeniería, Javier, ¿eh? Bueno, reprueba prepa, no vas a llegar a ser ingeniero. ¿Por qué? Porque hay un orden, te tienes que graduar. ¿Cómo podríamos interpretar lo que los apóstoles tenían que trabajar para explicar quién es este Cristo y las fases de Cristo? ¿Para qué? Para que una vez que se nos revele el crucificado, ¿qué se nos revela del crucificado? Pero ahí va. Pero si no nos brincamos vamos a tratar de no brincarnos del crucificado. Redención. ¿Pero qué más? Tenemos que llegar sobre todo, doctor, a mi crucifixión. Eso es lo que se tiene que revelar, porque si la gente dice, precisamente ese es el trabajo apostólico, ¿sí? Porque por eso las denominaciones, hablando de lo que usted dice, mijo, ok, no nos metemos ahí porque viene un apóstol y nos va a ver el desorden que traemos, ¿verdad? Porque un buen apóstol certificado por Dios no anda ni por dinero, ni por fama, ni por jerarquía, sino por un celo correcto de que Cristo sea conocido, expresado, formado y manifestado. Por eso Pablo decía, yo estoy predicando al crucificado para que vean que fue la mínima expresión, porque él estaba ahí en el crucificado, estaba toda la escoria del ser humano representada. Por eso para el judío, ¿qué significa el crucificado? ¿Qué decía? Una locura. Pues ¿cómo si estamos esperando al Redentor? Y me ponen al Mesías y tú me predicas a uno que definitivamente terminó perdiendo bajo el ojo humano, ¿eh? Ojo, bajo una mirada y una interpretación humana. ¿Quién era ese? Un chaval de 33 años. Humillado con una, ¿cuál cruz cuál corona tenía? Una de espinas, en otras palabras, él sufrió la burla, se burlaron de él, desnudo, hecho una sola jirones de carne, ¿sí? Burlándose el ejército de la ocupación, burlándose los pecadores, abandonados por los seguidores, inmovilizado de pies y manos. Era la expresión más que pudiéramos decir, yo sé que suena muy fuerte, ¿verdad? Más baja y humillante
del ser humano. ¿Por qué? Porque en el crucificado se descargó la ira de Dios. Pero si no la entendemos, que ahí mismo quedaron nuestras frustraciones, que ahí quedó nuestras transgresiones, que ahí quedamos inmovilizados de pies y manos, que ahí sufrimos todo el bullying al tener una corona de espinas, que ahí quedamos despojados de todo bien porque ni siquiera ropa tenía. Mientras no seamos llevados a la cruz, vamos a ser susceptibles a la burla. ¿Quedaron las emociones? Las emociones quedaron destrozadas completamente. Destrozadas completamente. Sí, o sea, imagínese el nivel de soledad que sintió Cristo. Un nivel de soledad terrible. Entonces, sigue el pastor Sergio y luego Gaby. Lo que tenemos que entender, que en esa cruz fue la muerte de él, pero no solamente la de él, la mía. ¿Y hasta qué grado? Hasta la peor humillación. Por eso alguien que se sabe crucificado llega a ser inofendible. ¿Qué peor ofensa puedes tener? ¿Qué peor ofensa puedes tener que estar en una cruz así? Entonces, este trabajo apostólico lo que va a hacer es no nada más decir el fundamento es Cristo. Sí, eso es correcto, pastora. ¿Usted está de acuerdo que es así? Claro. Pero hay que entender por qué pasó Cristo, de qué se trata. Porque después viene de este crucificado, híjole, pues suena bien fuerte, pero el que descendió también, ¿a dónde? Y si estábamos en Cristo también descendimos ahí. Pues sí, pero al estar en el Cristo eterno, también usted ya pasó por un infierno, ya no va a pasar un infierno, ya pasó por un infierno. Y luego después, ¿por qué pasa? Por la sepultura. O sea, físicamente por una sepultura. ¿Qué significa la sepultura para un ser humano? El olvido, el dejar y el separarse. Ya pasamos por ahí. Porque sinceramente, ¿cuánto dolor produce el rechazo de la gente que en teoría debiera querernos y no nos quiere por estar en Cristo? ¿Cuánto dolor produce el ser unos anónimos eternos en muchas cosas? Porque la sepultura es como un anonimato. Sí, el detalle es que ahí no termina. Viene el resucitado, el glorificado y luego el impartido. Entonces la tarea apostólica por eso no puede terminar. ¿Por qué? Pues si ahorita, 2017 años después, ¿cuánta gente no quiere que lo corrija una autoridad apostólica? La pregunta es ¿por qué? Y ahorita regresamos de esa pregunta con Gaby, con Sergio y luego Gaby, ¿verdad? Y luego leemos, el doctor es el especialista en noticias internacionales. A mí me llama muchísimo la atención esto, apóstol, y creo que es una de las cosas que más cuestan el poder entenderlas, y no solamente a un nivel de pensamiento, sino de llevarlo realmente a la práctica, el estar realmente crucificados, porque nosotros sabemos que legalmente en el espíritu todas las cosas han sido hechas ya, pero a nivel de nuestro entendimiento, de nuestra alma, hay muchas cosas que tienen que ir avanzando y siendo renovadas, como lo dijo Pablo en Romanos 12, 1 y 2. Y yo, ahorita que estaba hablando de todo esto, apóstol, se me venía a la mente de que muchas veces cuando nosotros insistimos en tener ciertas actitudes o ciertas maneras de actuar que obviamente no van de acuerdo a nuestra nueva naturaleza, a nuestra nueva identidad, pues es como si estuviéramos tratándole de hacer RCP, como si estuviéramos tratando de revivir a alguien que ya está muerto legalmente y que ya fue llevado a la cruz. Es como si nosotros quisiéramos mantener vivo esa parte que ya fue crucificada y que ya no tendría que estar siendo manifestada en nosotros. Sabemos que legalmente y en obra fue realizado ya, está hecho, pero ¿cuántas veces no decidimos nosotros, por nosotros mismos, el seguir realizando ciertas cosas que definitivamente no van de acuerdo al propósito de Dios o a los diseños de Dios? Y nosotros mismos batallamos o nos metemos en situaciones problemáticas por seguir insistiendo en llevar nuestra vida de esa manera. Entonces creo que sí es
hay un libro, ¿verdad?, de Joyce Meyer que dice el campo de batalla de la mente. Se libran batallas en la mente muy fuertes para poder realmente decidir en el espíritu y no de acuerdo a la mente, ¿verdad? Y en ese sentido, yo veo que es necesario que realmente tomemos en cuenta esa situación y ahora que tuvimos este congreso que acaba de pasar, creo que hubo muchas situaciones donde había un llamado a todos nosotros y obviamente a la iglesia este tiempo, que debe haber un sentido de urgencia mayor, un sentido de urgencia a realmente manifestar al Cristo resucitado que está en nosotros, en realmente procurar el avance del reino. Y desgraciadamente y espero que se entienda y no se tome desde un punto de vista ni legalista, ni condenatorio, ni mucho menos, sino que debemos entender que la efectividad que nosotros podamos mostrar va a depender mucho de las decisiones que tomemos, en el sentido de que a mí algo que yo siempre les enseño generalmente en las clases de células, les digo que Dios nos retó de una manera muy fuerte, nos protegió, pero a la vez nos reta cuando en la Escritura dice que no vendrá a nosotros ninguna tentación sin que con ella venga también la salida, porque nos está diciendo, y luego más adelantito dice que no permitirá que venga ninguna que sea sobrehumana. Nos está protegiendo de que no va a venir nada que nosotros no podamos vencer o que ya haya sido vencido. Pero también nos reta a decir, cuando tú estás decidiendo mal es porque tú así lo decidiste. Hay una bifurcación en el camino y tú decides si caminar de acuerdo a mi diseño o no. Y cuando tomamos una decisión incorrecta, pues estamos de alguna manera atrasando ciertas cosas, no solamente en nuestra vida personal, sino también en un avance corporativo. Entonces, qué importante es poder realmente tener el entendimiento y la revelación de lo que tiene que ser el hombre que está ya crucificado. Así es. Es muy interesante entender, como están mencionando, cuando no hay fundamento apostólico, no hay revelación apostólica. Es muy difícil, Gaby. Es desde el punto de vista evangélico. Pues sí, la crucifixión, el Cristo crucificado, sí murió por mis pecados, pero hay tanto que se puede entender guiado por la revelación, por la luz del Espíritu Santo, al comprender cuando Jesucristo mencionó consumado es, no solamente fue consumado es y entregó el Espíritu. Esas palabras encierran todo el origen, el transcurso y el fin de todo, que es Cristo. Es muy interesante ver que en Isaías, cuando el profeta Isaías está viendo lo que le va a ocurrir a Jesucristo en la cruz, él dice, enmudeció como oveja, fue al matadero y no abrió su boca. Yo puedo entender esto, como preguntaba ahorita la señora Leti, el alma grita. El alma es una parte del ser humano donde duele, donde pesa, donde se genera sensaciones, sentimientos, que si se permite actuar visceralmente se va a cometer errores. Pero ahí mismo, cuando Jesucristo está callado, es lo que Pablo decía, puestos los ojos en Jesús. Todo lo que Él fue, lo que Él vivió, lo que Él sucedió en ese momento, fue una enseñanza para nosotros. El alma puede quedarse callada, pero es una decisión de entender de qué se trata. El fundamento apostólico es vital para todo apóstol. Es básico. Es que sin este fundamento apostólico que tenemos que tener muy claro, por eso es que dicen, no vamos a empezar sin que esté completo el cuerpo apostólico. Es porque se corría el riesgo otra vez de que el fundamento se malentendiera. Entonces, aquí lo que estaba haciendo esta instrucción, que inclusive en el discurso Pedro dice, la misma Biblia lo profetiza que tiene que haber otro. O sea, las mismas escrituras están diciendo que lo que le pasó a Judas tenía que pasar, pero que tenía que ser sustituido. Imagínense estar hablando que este tema no era de pequeño, ¿cómo te diré? De un bajo calibre, era tan importante que aún estaba profetizado desde el Antiguo Testamento de que tenía que estar completo este cuerpo gubernamental. Y sin ser un fanático de la interpretación de los números, se tuvo que regresar al número 12. Eran 12, se pierde uno, queda 11 y tiene que regresar al 12. ¿Por qué el 12? Porque el 12 es simbología de gobierno.
Entonces lo que está diciendo ahí, otra vez regresamos a un cuerpo gubernamental de 12 que tiene que llevar este evangelio del reino. Es que imagínense qué importante, qué fuerte, antes de pasar a los saludos, que la tarea de ellos, yo nomás quiero que lo fijemos así. Estaban 120 y tantas personas, madre ahí, pero sobre los que recaía el peso eran 12. Ahora imagínate, Javier, 12 cuates ahí, sin educación para la gente, sin currículum, sin finanzas, y que aquel que seguían para la gente estaba muerto. Y ahora sí, el mensaje es que transformen todo el mundo. No, hombre. No. Si ahorita nos están disfrutando de esto de diferentes lugares, pero yo nada más quisiera que usted y yo nos pusiéramos en los zapatos de esas personas. Es como si agarraran 12 chavos ahorita de aquí de Delicias y dijeran, señores, tienen una tarea, no hay internet, no hay Biblia, porque no hay Biblia. Ahí está el Antiguo Testamento. Aparte, ubíquense tantito, cualquiera que los mate, lo van a premiar. Tenía que ser una obra sustentada por el Espíritu Santo, tenían que haber entendido la visión, tenían que haber entendido la misión, y no va a quedar esto ahí se va. Han recibido un entrenamiento, pero la pequeña tarea es llevar todo esto hasta el fin del mundo. Ojo, ¿qué era el fin del mundo? El mundo que estaba bajo el gobierno romano. El mundo conocido, que principalmente se relacionaba con los que estaban bajo el imperio romano. No le estaban pidiendo que vinieran a México, ni mucho menos. Por eso mucha gente confunde el fin del mundo o todo el mundo en el ámbito que se hablaba en ese tiempo como todas las naciones. No era posible. Eso estaban hablando todo el mundo conocido, principalmente hasta donde el imperio romano. Es que el imperio romano, mija, pues imagínate, era todo un sistema gubernamental y educativo. Entonces, ¿qué era lo que estaba? Por eso cuando dice, este evangelio será predicado, este evangelio del reino será predicado antes de que todo esto acontezca, será predicado a todo el mundo. La gente dice, es que faltan las islitas. No, se estaba refiriendo a que fuera predicado en ese momento a todos los lugares donde el imperio romano había llegado. En otras palabras, sí, toda la costa mediterránea, todo eso ya se cumplió. Ese evangelio del reino fue predicado a todo el mundo ya. Por eso podemos tener la certeza y la confianza de que Cristo está sentado gobernando. ¿Por qué? Porque todas esas señales implicaban algo. Él ya vino en su reino y el reino está vigente, pero el reto era gigantesco. Por eso en la labor apostólica, Gaby, que dices tú, es que no se podía de otra manera. No se podía. Y quiero decirle que en estos tiempos, sumándome a la pregunta que íbamos a hacer, que Willy deja ahí un punto muy importante, ¿por qué no se permite que ministerios apostólicos trabajen junto con ministerios pastorales? Porque nadie dice que no hay, o sea, nadie le pone peros a que el ministerio pastoral está vivo. Nadie le pone peros, porque pastores hay en todos lados. Le pone pero a un apóstol o le pone pero a un profeta, ¿sí? Pero pudiéramos decir que entonces los pastores también hubieran cesado con la muerte de Cristo, ¿sí? Porque si Cristo era el buen pastor, si se murió, pues ya no hay más. Sin embargo, vemos cómo todos los apóstoles, las cartas a quién eran dirigidas, a las iglesias, pero eran principalmente a los pastores de las iglesias. En otras palabras, el trabajo apostólico era, estos son los fundamentos, esta es la visoría, ¿sí? Pastores, desarróllenlo. Pero fíjense qué interesante, cómo esos pastores continuamente querían que los apóstoles regresaran. ¿Por qué? Porque decían, estamos anhelando que vuelva Pablo. Ya estaban llorando antes de que se fuera, casi siempre, salvo en algunas situaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues prácticamente los iban a dejar madurar. De lo que aprendieron, lo suelto. Y luego regreso y lo que se haya desviado, ¿qué hago? ¿Con respecto a qué? A los planos iniciales. Pero el doctor Ugarte quiere que sepamos quién saluda, Sergio, si no se nos molesta el doctor y pues… Así es. Pues bueno, probablemente no mencionemos a todas las personas, pero igualmente les enviamos un saludo a todos.
Saludos a Lisette Ojeda, le mandamos saludos también a David Juárez, a Magdalena Cacique, le mandamos saludos a Jaime Cabrales, saludamos también a Lucía Murillo, a Tamara Valdés, a Nuevos Odres, le mandamos saludos también a Giselle Ugarte desde Chihuahua, a Natalia Aguirre desde Italia. Mandamos saludos también a Salvador Gallegos, Pati Chávez, Berenice Mesa, Steven Rivera. Mandamos saludos también a Víctor Rodríguez, a Delia García de Alvarado, a Andrea Amigón, desde Canadá, si no me equivoco. También a Nelly Olivas, Laura Alonso, Susana Benzor, Carlos Alberto Madrigal, desde Puerto Vallarta. Mandamos saludos a Meredith Fernández desde el Estado de México, a la pastora Lourdes Covarrubias, Yoli Severino desde República Dominicana y bueno, entre muchas otras personas que nos escriben, personas desde Casas Grandes, de Aguascalientes, de Chihuahua, nos escriben también Estado de México. Desde el Estado de México, de Jonacatepec, ya comentamos, República Dominicana, Juárez. Y bueno, pues a todas las personas que nos han seguido en esta transmisión, les mandamos un abrazo a todos ustedes, agradecemos mucho que nos estén siguiendo y recordarles que para futuras transmisiones, aunque ya lo comentamos y lo escribimos en los mensajes, que cada vez que tengan la oportunidad de oír alguno de estos programas, nos ayuden a compartir estas transmisiones para que puedan llegar a más personas, aún y cuando ya no esté en vivo, se queda la publicación en la página del Apóstol para que puedan compartirla también con otras personas. Y se nos fue el tiempo, pero dejamos la pregunta nada más así, Willy. ¿Por qué todavía hay una resistencia a este papel, a esta función? Y lo dejamos para continuar el otro miércoles, pero tiene que ver con excesos, abusos, errores, egos, manipulación de quienes son apóstoles. Yo no voy a decir que sean o no sean, pero hay este tipo de errores. Y un error muy común, que la función principal de un apóstol, que es llevar a la gente al conocimiento de Cristo, muchos apóstoles no lo hacen. Llevan al conocimiento de todo, menos de Cristo. Y por el otro lado, que yo creo que las personas más difíciles de corregir son los pastores. Es difícil que un pastor, yo fui pastor en su momento y sé lo difícil que es ser corregible. ¿Por qué? Porque como el ministerio pastoral se toma como lo máximo también, porque hay quienes lo jerarquizan, así como no se debe jerarquizar al apóstol como alguien más, hay pastores que se creen los ungidos de Jehová del antiguo pacto. Entonces cuando viene una función, otra vez, no es que estemos hablando de alguien de mayor rango, simple y sencillamente cuando viene la función que corrige, muchos pastores no quieren. Claro, le pega al ego, le pega a intereses, le pega a sistemas de manipulación a veces, le golpea al error, no a la persona, al error de la enseñanza. Entonces mucha gente dice, prefiero decir que no existen reconocer esa función. Es como si en una planta, de repente el gerente de producción diga, quiten de los estatutos de la planta que se requiera un departamento de calidad. Porque ¿qué hace el departamento de calidad en una planta? Certifica que el trabajo cumple las normas que el cliente especificó, de acuerdo a un diseño. Entonces, aquí el plano, el arquitecto especificó las normas, especificó no nada más las normas, sino especificó dimensiones y materiales. Que esa no es la tarea del pastor. La tarea de interpretación es del apóstol para comunicarle al pastor, para que los pastores sean apostólicos, en el sentido de que tienen ese fundamento, los pastores sean proféticos también, los evangelistas sean apostólicos,
los maestros sean apostólicos. Es que volvemos al punto clave de todo esto. La óptica apostólica es una óptica diferente a la óptica pastoral. Entonces, de ahí partimos la próxima semana. Y por supuesto, es que todo esto, el apóstol lo que va a trabajar es hacer entender que como esto no es jerárquico, es el trabajo de un equipo. Es un cuerpo. Porque la tarea nuestra no es edificar un edificio terrenal, sino el edificio más poderoso, que es donde habita Cristo, pero para que cumpla su función en la tierra. Por eso Hechos dice, señores, no arrancamos hasta que el 12 esté presente ahí. Bueno, jóvenes, pues nos la pasamos bien, ¿no? Pero volvió a correr el tiempo, señor Willy. Como que se antoja una torta, ¿no? Y si comiera una torta, ¿usted dónde se la comería, señor Willy? Tortas del Chapo, en casa. Y si se me antojara un café en la tarde, ¿a qué café? Un pastelillo y un café. ¿En dónde sería correcto ir, Javi? A Cocoa Café. Bueno, y si se le antojan unas tortillas de harina, ¿usted nos haría unas? Bueno, mi mamá ya no quiso. Y si quieren pollo, los invito a mi casa. Están bendecidos, les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Si no tiene dónde congregarse, el domingo transmitimos en vivo nuestra reunión dominical a las 12 p.m. Tiempo del Pacífico. Nos vemos pronto, bendecidos.